álbum de fotos es presentado con el auspicio de Claro 4G, Adelca, Atún Real y... ¡Sabores con más poder! Con proteínas, vegetales y vitaminas. Sin lactosa para un crecimiento más sano. Pandi, crece como tú. Nueva presentación de 980 mililitros. Busca el poder de Pandi. Esta fotografía, con su característico tono sepia, tiene tantos elementos como misterios. Un avión en una pequeña pista de concreto, en medio de la tierra un par de siluetas de personas con cascos que aparentan ser de mantenimiento, un edificio tipo villa con letras pintadas en su techo, un bus en la parte posterior y una pequeña torre. Un avión y lo que sería tal vez antiguamente como las oficinas del aeropuerto, supongo. Parece una base militar, pero no sé. Por lo menos, qué sé yo, hace unos 30, 40 años, más o menos. Es hora de descubrir dónde fue tomada esta espectacular imagen, qué tipo de aeronave es la retratada, cuál es su historia y en qué fecha fue tomada, y cuál fue su importancia en la aeronáutica ecuatoriana. Es momento de abrir nuestro álbum de fotos. Bienvenidos. Esta imagen no tiene pie de foto ni ningún indicio que nos marque la época en la que fue tomada, pero el trabajo de investigación nos ubica entre 1935 y 1945, una década que no es ajena a la historia de la aviación en el Ecuador. El sitio, que aparenta estar ubicado en un campo abierto, evidentemente nos traslada a una de las primeras terminales del país, probablemente en la costa, debido a la topografía de la zona. Veo una foto que me trae grandes recuerdos de niño y miro esta casa como un tipo villa que fue construida ya para el aeropuerto de Guayaquil, el inicio prácticamente de la aviación comercial. Sí, esta foto corresponde al primer terminal aéreo internacional de Guayaquil, que fue el de Panagra, construido alrededor de 1935. De lo que veo de la foto, es un campo de aviación, donde podemos ver un hidroavión. Lo que se ve junto parecería ser el edificio que tenía la compañía Panagra en el aeropuerto, la terminal aérea. Es un edificio de 3 plantas muy bonito, muy simpático, que albergaba las oficinas de Panagra y también la torre de control, porque en esa época no había servicio de vigilancia, de control de la terminal, sino que lo prestaba la compañía Panagra por intermedio de empleados de esa empresa que obviamente habían sido debidamente adiestrados. Vemos personal que posiblemente está haciendo mantenimiento o bien pilotos. Una manga de viento, por lo que reconoceríamos que es un campo de aviación. Mi señor padre fue despachador de vuelos. Yo recuerdo de niño, él nos contaba mucho con respecto a lo que era Panagra, en realidad, una línea aérea americana de gran prestigio. La empresa Pan American Grace Airways comenzó a operar en Ecuador en 1929, haciendo viajes por la costa del Pacífico para seguir por Perú y Chile hasta Argentina. Usaba los pequeños aviones anfibios Sikorsky como el que aparece en la fotografía. De acuerdo a los historiadores, la compañía recibió el apoyo del gobierno del presidente Carlos Arroyo del Río. Ya para finales de los 30, Panagra ofrece rutas entre Guayaquil, Quito y viceversa, para pasajeros y encomiendas, ampliando así los pocos servicios aéreos de la época. Analizando la imagen, entonces vemos que se trata de una terminal aérea en la década comprendida entre 1930 y 1940, con un avión Sikorsky claramente en ella. En esa época estaban de moda los aviones anfibios porque no todas las ciudades tenían aeropuertos y
muchas veces se llegaba en ríos o en mares. Panagra empieza a trabajar desde los Estados Unidos para hacer operación con las Américas que ellos llamaban, la América del Norte y con América del Sur, con algunos aviones en esa época, que era por ejemplo el Sikorsky, avión hidroavión. Y era el caso nuestro. De allí que durante un buen tiempo los vuelos internacionales, los primeros y durante algunos años, llegaban a Río Guayas. Después esos propios aviones anfibios ya podían operar en tierra. Los aviones tenían esa capacidad de operar tanto para tierra o agua. Entonces se construye el Campo Simón Bolívar, así se llamaba, campo de aviación. La imagen de este álbum de fotos nos muestra lo que efectivamente es una terminal aérea perteneciente a la empresa Panagra, pionera en el desarrollo comercial aeronáutico del mundo. Pero nadie ha podido determinar el lugar exacto donde fue tomada esta fotografía aún. No, este parece que es el terminal de Tame, no, que era de ecuatoriana, Eso, me imagino, este es el edificio. Lo que fue Panagra. Es exactamente donde fue Panagra. Aquí en la esquina, atrás de la iglesia. Pero sí, no, pues era de 2 pisos. No. De 2 pisos era. Me parece que... Yo estoy aquí ya, ¿cuántos años que vivo, pues, hermano? Esta es la torre de control de Panagra, es el terminal de Panagra prácticamente. Y esto de acá son los hangares. Eran los hangares donde aquí había un radio técnica, radio mecánica prácticamente y comunicación. Lo que se hizo era simplemente una pista de aterrizaje, pero no existía terminal. Entonces la compañía Panagra, que era subsidiaria de la Grace, compañía norteamericana, Panagra construyó una edificación tipo villa y al estilo arquitectónico de los años 30. Panagra se apoyó mucho en el gobierno de la época para poder invertir en el Ecuador. Lo que pasa es que cuando llegó Panagra no había nada aquí. No habían aeropuertos, no había operatividad, no había absolutamente nada. No había radioayudas. Y Panagra viene trayendo toda, de esa época, ¿no? Estamos hablando años 30, 40, que en esa época había toda una tecnología de punta de esa época para poder trabajar en aeronavegación aquí, para empezar con la aeronavegación comercial del país, en el Ecuador. En realidad eso era un campo bastante abierto, no había mucho espacio, ¿no? Es decir, la pista no tenía obstáculos de ninguna clase, era prácticamente un sector llano, plano. El terminal era pequeño, pero muy agradable, muy acogedor. Así es como más o menos Panagra llega al Ecuador, se funda, el presidente Arroyo del Río pues da la oportunidad para que venga Panagra a trabajar acá en el Ecuador, y fue para mí la línea aérea que promovió todo un sistema de trabajo increíblemente, hizo edificios, construyó muchas cosas, invirtió mucho en el Ecuador. Hacía operatividad, y lo interesante, operaba entre Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Salinas, correcto, Esmeraldas. Para la década de los 30, Panagra cubría distancias desde New York, en Estados Unidos, hasta Buenos Aires, en Argentina, en solo una semana, bastante meritorio para la época. En ese tiempo, los aeropuertos, tal y como los conocemos, no existían. Viajar en avión se basaba en muchísima confianza y valentía. Era casi un salto de fe en la pericia de los pilotos. Y en Guayaquil fue Panagra la que introdujo grandes mejoras e iniciativas aeroportuarias. La aviación es fundamental para el desarrollo de nuestro país, de cualquier país del mundo. Fundamental como medio de transporte. La comunicación es vital, más aún si es con la presencia. Hoy hay una gran comunicación por las redes, pero antiguamente la comunicación y sobre todo el tema del transporte de bienes y servicios, de mercaderías, era muy importante para el desarrollo de un país. Para entonces el tráfico aéreo había aumentado en nuestra ciudad.
Recordemos que los inicios de la aviación fueron bastante precarios, como en casi todos los lugares del mundo. Se preocupaban mucho del confort, de que las personas que acudan allá se sientan cómodos y aparte el viaje que era muy seguro. Entonces la labor que cumplieron en esa época las compañías nuestras, incipientes todavía, fue muy importante para comunicarnos en el país, más aún cuando las carreteras de nuestro país no eran tan buenas, que digamos. Entonces era fundamental para, por ejemplo, la comunicación entre Quito y Guayaquil, entre Quito y Cuenca. Fue muy importante la labor que desarrollaron las compañías de aviación. Panagra fue punta de lanza de la política americana, poco antes del infame ataque a Pearl Harbor en 1941, cuando la guerra se hacía inminente, con el beneplácito de los respectivos gobiernos y siguiendo órdenes de los Estados Unidos. Reemplazó los servicios de la compañía SECTA, controlada por los alemanes en Ecuador, y de Lufthansa en Perú y Bolivia. Para 1946, el tiempo de vuelo entre Panamá y Buenos Aires había sido reducido a apenas 24 horas, y en 1960, gracias a los aviones Douglas DC-8, ese tiempo se acortó a la mitad. Pero volviendo a la época de los años 30 y 40, los pilotos y gente de las terminales se valían de mínimos recursos para operar. Don Gabriel era un niño cuando funcionaba esta empresa y tuvo la oportunidad de viajar en varias ocasiones en los aviones de Panagra. Cuando mi padre nos llevó en un avión con mis hermanos, fuimos a darnos una vuelta por Guayaquil y sobre todo a volar en el famoso DC-3, que una señora viajando de Guayaquil a Esmeraldas, esta señora estaba encinta y en pleno vuelo dio a luz. Esta señora era de nacionalidad chilena, nunca me voy a olvidar, y justamente después que las investigaciones que hicieron, nació un varón y la señora le puso el nombre de Panagra al hijo, imagínese usted. Al estilo Manavita. La empresa ganó tal prestigio que su popularidad creció como la espuma e incluso en todos los estratos sociales. Especialmente en la jerga callejera, llamaban Panagra a un artículo de alta calidad. Así, Panagra estaba en retina de todo el país. Además, trabajar o transportarse en ella casi era un símbolo de estatus. Yo recuerdo de muchacho, allí llegó, por ejemplo, el presidente Frondizi de Argentina, que lo recibió el presidente de Ecuador, Camilo Ponce, que llegaron en pleno invierno. Que la gran novedad fue que la comitiva argentina se llevó un tremendo susto porque era el comienzo de la estación invernal y surgieron grillos, a millares surgieron. Es decir, los grillos aparecen en esa época. Y coincidió con la visita de los argentinos que lamentablemente no estaban acostumbrados a los grillos. Un terminal sencillo, nada elegante, pequeño, pero entiendo que era lo que se acostumbraba en esa época, en todo, ¿no? Recordemos que las grandes agencias de viajes del país se formaron con personas que trabajaron en Panagra. Entonces podemos deducir que esta fotografía fue tomada en la década comprendida entre 1930 y 1940, en una terminal aérea perteneciente a la empresa Panagra, pionera en la aviación comercial dentro del Ecuador y una de las más importantes del mundo. Y la nave es un hidroavión Sikorsky que también usó el río Guayas como pista de acuatizaje. Sin embargo, ¿exactamente en dónde fue construida? ¿Qué tipo de tecnología utilizaban sus trabajadores? ¿Y de quién era el terreno donde se ubicó la edificación? Esas son las preguntas que responderemos al volver. Ya regresamos. Aquí los ganadores de la trivia de la semana pasada de Álbum de Fotos. Álbum de Fotos te obsequia este elegante libro sobre la historia de Guayaquil, gracias a Poligráfica. La trivia de esta semana.
¿En qué fecha se colocó la primera piedra para la construcción del campo aéreo Simón Bolívar de Guayaquil? A. 25 de octubre de 1967. B. 19 de diciembre de 1956. C. 1 de diciembre de 1930. La respuesta envíala a nuestro fanpage albumdefotos.es. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por... Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. Bienvenidas a Computron. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, gracias. Una laptop. En estas, los videos se ven increíbles. ¡Me encanta esta laptop! Ven a Computron. Combo estudiantil al mejor precio. Super impresora multifunción. Vive mejor, ven a Computron. Marujita, ¿así está bien? Papá, ella es Mariana, mi esposa. ¿Te acuerdas? Soy Martín, tu hijo. Riquísimo, como siempre, Marujita. Martín, hijo, pásamela ahí. Donde está la familia, está el amor. Donde está el amor, está Oriental, reuniendo familias desde 1975. Oriental, la tradición del buen comer. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún, donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. Pan American Grace Airways fue la empresa pionera en Sudamérica en entrenar meteorólogos y aplicar pautas para pronóstico del tiempo, algo indispensable en la actualidad. Además, la tecnología de punta siempre fue carta de presentación. Incluso fue la primera aerolínea en contar con un radar completamente equipado y tomó la delantera al adquirir los aviones DC-6, DC-6B, DC-7 y DC-8 en América del Sur. Pero su trabajo no fue solo comercial, el lado humano se hizo presente. Durante años, los aviones realizaron vuelos de caridad, llevando medicinas y ayudando en zonas de catástrofe. Entonces, en esta fotografía se puede dar por sentado que Panagra había puesto a disposición de los operadores ecuatorianos la mejor tecnología que existía en la época. El constante cuidado de sus naves era muy importante.
Gracias a ello, casi no hubo accidentes mientras Panagra existió. En esta foto se observan trabajadores que serían de mantenimiento, tanto en la pista como al pie del hidroavión. Bueno, que se trabajaba con mucha responsabilidad. La empresa, mi papá nos contaba que no escatimaba en gastos, por ejemplo, de repuestos. Si algo estaba fallando, no le puedo decir qué aparato netamente, pero todo lo traían de Estados Unidos y aquí se empezó ya a colocar las piezas, a ensamblarlas, ¿no? Había ya el personal capacitado, porque parece que en Lima comenzó, era un centro de más entrenamiento, pero luego Guayaquil fue tomando protagonismo. Y en general la preocupación de la empresa esta americana era una seguridad absoluta. No todos se atrevían a embarcarse en un avión, pero servían mucho sobre todo para distribuir correos y mercancía de poco peso, ¿no? La gran novedad era el correo aéreo. El correo aéreo prácticamente fue una revolución dentro de las comunicaciones en aquella época. Pero, ¿dónde se tomó exactamente la foto? Se trata del campo aéreo Simón Bolívar, construido frente al actual aeropuerto de Guayaquil. Sabemos que es una zona muy grande, y allí radica el problema de encontrar su ubicación exacta, pues la villa que aparece en la fotografía y que tiene estilo arquitectónico de los 30 fue demolida. No obstante, se cree que estuvo en lo que es ahora la base Simón Bolívar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Terminal de Panagra que todavía se usa, porque no ha desaparecido, ¿no? Pasó eso a ser propiedad de la FAE. Allí está construida la capilla, se usó como terminal de la FAE durante un buen tiempo. Fue muy bien construido por la compañía Panagra, que marcó un hito. Yo creo que la primera gran época de nuestra aviación está muy ligada a la existencia de la compañía Panagra. Bueno, yo lo ubico prácticamente en el sector donde está actualmente la FAE, es decir, la pista que ocupa la FAE. Sí, la base aérea. Y el resto se ha ampliado, como es lógico, ¿no? Si usted va del centro de la ciudad hacia el norte, quedaba hacia el lado derecho. Sí, así es. Más o menos donde está actualmente la terminal de la FAE. Por ese sector estaba ubicado. Había una torre en ese tiempo moderna que daba en un segundo piso con unos vidrios desde donde trabajaban, como le decían los operadores, ¿no? Con el transcurso de los tiempos sí empezaron a llenarse de viviendas a los alrededores, ¿no? Más que nada atraídas por la presencia del terminal aéreo. Maleteros, gente que transportaba, los que recibían el avión. A veces veía llegar pilotos, azafatas cuando ya terminaban su gestión, ¿no? Había mucho movimiento en el momento de la llegada. Para nuestro entrenamiento físico, nosotros teníamos los polvorines del sector de las pistas de Salinas. Y pues donde corríamos nosotros era Panagra y eran estos montículos. Era algo muy común que era para nuestra preparación física, pero ya se nombraba el Panagra y lógicamente sabíamos que era de esta empresa. El nombre se refería a esta empresa, pero era algo muy común para la preparación física el correr a Panagra. ¿Todo aviador ha corrido por Panagra? Yo creo que todo aviador de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha corrido a Panagra. O sea, la Panagra. Y no habían casas, no habían villas. ¿Cómo no? Ya empezaron a ver, ya la FAE ya hizo sus costelitos. La FAE tenía también su línea. Pero, ¿cómo era llegar hasta esa terminal aérea? De cuando Guayaquil pues todavía estaba en un campo de aviación, hablemos así, muy... que no era como es el día de hoy, ¿no? Porque era en tierra, había mucha vegetación, había maleza. Alguna vez me contó de que alguien pegó un grito, una de las americanas que llegaba en el avión hace rato, y señalaba, porque
Y decían, bueno, ¿qué le pasa a la gringa? Está loca. Y era que había una culebra enroscada en el árbol que servía de ornamento, hablemos así, porque debe haber sido algún árbol de flores o yo qué sé, a la entrada del terminal, y estaba envuelta una culebra. También me contaba que cuando llegaban había tal cantidad de mosquitos, yo le hablo esto en 1953, tal cantidad de mosquitos que a las damas les alzaban un poco los vestidos y les esparcían el spray contra los mosquitos. De esas cosas de lo que yo recuerdo. Bueno, la terminal aérea comenzó muy rústica, llamemos así, la pista era lastrada, había unos canales y por la cual corría agua, había maleza, inclusive cierto tipo de peces pequeños, ¿no?, que nosotros acostumbrábamos a recorrer caminando por ese sector, ¿no? Con varias indicaciones arribamos hasta una zona donde se evidencian antiguas baldosas. Bajo la maleza encontramos rastros donde hubo alguna pared de ladrillos, material utilizado en la época. El concreto, envejecido por la inclemencia del tiempo, tiene rasgos parecidos al que se muestra en nuestra fotografía. Apreciemos cómo se ve con la imagen superpuesta de nuestro álbum de fotos. Muy parecido, ¿verdad? Juzgue usted si aquí estuvo la antigua terminal aérea de Panagra. Ahora imaginemos cómo habría sido transportarse desde la lejana zona poblada que era Guayaquil en ese tiempo. Es allí donde entra el uso de los buses, uno de ellos registrado en la foto. Y había que recoger a los 7 en toda la ciudad, porque en toda la ciudad estaba repartida. Entonces el chofer era una clave para recoger el personal, porque no se podía fallar un minuto. Eran muy puntuales. El minuto se contaba ahí. ¿Cuántos años trabajó usted en Panagra? 20 años. ¿Usted se jubiló en Panagra? En Panagra, sí. En Guayaquil, entre los 30 y 40, no existía un lugar ideal para que las compañías aéreas con estándares internacionales puedan trabajar. El acuatizaje en el río Guayas generaba molestias, pero era la única solución que existía. Entonces, se empezó a buscar un lugar adecuado para la construcción de un campo aéreo, especialmente por su extensión. Y así se encontró con los terrenos adecuados. Estaban al norte del Cerro Santa Ana, en la hacienda conocida como La Atarazana, que pertenecía a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La Junta de Beneficencia adquirió esos terrenos gracias al legado de José Domingo Santisteban. Todo esto eran terrenos que habían sido de la hacienda La Atarazana, un hombre que dejó mucho dinero para fines altruistas. El presidente de la República de ese tiempo, Isidro Ayora, firmó un decreto por el que autorizó al Ministerio de Guerra una inversión de 159.000 sucres para los trabajos de construcción del campo de aviación. Se iniciaron las conversaciones con la Junta de Beneficencia y se llegó a un acuerdo para la compra por un precio simbólico. Panagra invirtió en la infraestructura de la villa y la tecnología para la terminal que aparece en la foto y que contaba con espacios ideales para operar. Habían agencias de viaje, pero se compraba también ahí en el mismo terminal, había un counter, unas oficinas, había un espacio para comprar ahí los boletos. Una compañía americana con un concepto nuevo totalmente en nuestro medio, les daba todas las comodidades posibles, ¿no? Reconocían todos los horas extras y así, un buen trato, en general un buen trato, lo que les permitía a los empleados, prácticamente todos salieron al exterior, al sitio que deseaban, donde tenía las rutas Panagra, ¿no? En esta fotografía usted nos relataba que aparece su señor padre. Sí, mi papá es el que está aquí en la parte superior y como usted ve,
Mucha gente estaba en ese día reunido porque era una visita de una ex Miss Ecuador, Patricia Benítez. Entonces fue un motivo de mucha algarabía y de emoción entre el personal de empleados también, ¿no? Y había público también que fue a recibirlo. Venía de algún sitio compitiendo, me parece. En ese entonces, 3 días demoraban los viajes de Aeropostal de Guayaquil hacia Nueva York o Montevideo. Con el pasar del tiempo y al contar con una pista amplia para la época, Panagra pudo aumentar sus servicios, pues los hidroaviones no eran los únicos que podrían llegar. Se incorporaron los Douglas DC-2 con cabinas más amplias y cómodas, a la vez que las distancias se cubrían en menos tiempo. Poco a poco se fueron firmando convenios para la ampliación y mantenimiento del campo, inversión que se compensaría con el pago de tasas e impuestos. De esta forma se hicieron más comunes los viajes al exterior en avión, una moderna forma de viajar que era la preferida por los hombres de negocios y turistas. Importantes personalidades hicieron uso de la terminal. Bueno, en los años 30 hubo 2 artistas de cine muy famosos que llegaron a nuestra ciudad y que causaron realmente conmoción. Fueron Clark Gable y Tyrone Power. Ellos llegaron en esa época. Después, durante muchos años, pues, llegaban aquí los presidentes. El aeropuerto de Panagra tuvo desde 1936 iluminación. Fue uno de los primeros en Sudamérica en tener iluminación. ¿Cómo no? Yo podría contarle que él recibió el avión que venía, llegó Mario Moreno Cantinflas y le había recibido, estuvo él en el aeropuerto, tenía una fotografía firmada por él. Yo recuerdo haber oído lo de Pelé, por ejemplo. Cuando llegó Pelé con el Santos, llegó a ese terminal. Llegó también justamente en el año 1959. Quedaron muchos otros, ¿no? Di Stéfano, Garrincha, mal no me acuerdo, el famoso boxeador Joe Luis. Había una cantante que no recuerdo, que también vino una mexicana, y así muchísimos personajes del cine, de la televisión extranjera que llegaban y él les atendía. De allí que a veces cuando pasaban aviones con presidentes de otros países hacían escala, lo que ahora se llama escala técnica, pero en realidad la escala era casi obligada porque los aviones no tenían la autonomía de vuelo actuales. Bueno, por Panagra, por ser una compañía casi la única, diríamos, al servicio del Ecuador, o la más importante, de mucho prestigio, presidentes como Galo Plaza, Velasco Ibarra. Se cuenta que también pasó la poetisa chilena Gabriela Mistral, ¿no? Y así futbolistas, personajes que eran muy destacados en el ámbito nuestro. Con el paso de los años, la terminal fue mejorando en tecnología e infraestructura. Pero, ¿por qué Panagra dejó de existir? ¿Y cómo surgió el moderno aeropuerto de Guayaquil? Ya regresamos. Aquí los ganadores de la trivia de la semana pasada de Álbum de Fotos. Álbum de Fotos te obsequia este elegante libro sobre la historia de Guayaquil, gracias a Poligráfica. La trivia de esta semana. ¿En qué fecha se colocó la primera piedra para la construcción del campo aéreo Simón Bolívar de Guayaquil? A. 25 de octubre de 1967. B. 19 de diciembre de 1956. C. 1 de diciembre de 1930. La respuesta envíala a nuestro fanpage albumdefotos.es.
como tu sed. El nuevo Fresco solo tiene las 3 R's. Pídelo en todas partes. Hay uno solo. ¡Baila y suena! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo instaló, lo recargó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo instaló, lo recargó. Películas, series y novelas, deportes. Toda esta diversión desde 49,99. DirecTV prepago. Adquiérelo ya. 1-800-888-999. DirecTV te cambia la vida. Mi voz se escucha, hoy la puedo alzar. Mestizos, negros, blancos, tenemos libertad. Las palabras son la fuerza que logra la unidad. Soy ecuatoriano, Lo digo con dignidad. mi bandera es la igualdad. No hay frontera, raza o idea. En mi país se puede hablar. Con fuerza todos. La comunicación es un derecho. Uraya Viñariti. Supercom. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún. Donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que Yo voy a enfrentar eso como un varón, pero hoy no. Panagra casi fue la única encargada del transporte aéreo en gran parte de América del Sur en los años 40 y 50. Ofreció transporte para pasajeros, correo y carga. Sus jets DC-8 intercontinentales unían Buenos Aires, Santiago, Antofagasta, La Paz, Lima, Guayaquil, Quito, Cali y Panamá con Miami y New York. En 1966, Panagra se fusionó con Braniff International Airways, que operó las rutas de Panagra a Sudamérica hasta 1982, fecha en que Ester Airlines adquirió la operación de todas las rutas por la quiebra de Braniff International. Y desde 1990, estas rutas son operadas por American Airlines. Panagra prácticamente se retira en los años 60 por problemas más de administrativos y parece también financieros, y vende la línea aérea a Braniff International, la famosa Braniff, que también trabajó en Ecuador y que operó mucho en Ecuador. Después Braniff desaparece y vende, o mejor dicho, vende las acciones correspondientes de lo que era Panagra a Eastern Airlines. Eastern desaparece y después absorbe toda la cuestión esta también Pan American, y después Pan American también lamentablemente ya desapareció por los años 90, que es lo que puedo comentar.
El 19 de diciembre de 1956, el presidente de la República, Camilo Ponce Enríquez, colocó la primera piedra para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Guayaquil. Al fin se construiría un aeropuerto que cubra las necesidades de Guayaquil, que contaría de una torre con modernos equipos de control y la ampliación de la pista con todas las dimensiones necesarias para las aeronaves comerciales. Es importante recalcar que Guayaquil contaba con un número mucho mayor de frecuencias que en la actualidad. Por ejemplo, Panagra ofrecía 9 vuelos semanales a Chile y 12 a Miami en 1956. El aeropuerto de Guayaquil sigue siendo en el mismo lugar como en el de Cuenca y como en el de Quito también, porque no, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, que ahora ya está en Talavera, entonces muy diferente. Y ahora después de unos meses también se va a construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil en la zona de Daular, ¿no? Exceso de usuarios y creciente demanda de servicios se convirtieron en una costumbre con el pasar de los años en el aeropuerto Simón Bolívar, hasta que en 1995 la terminal recibe un golpe cuando la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos bajó la categoría del aeropuerto. En el 2000, el municipio de Guayaquil inicia las gestiones para obtener las competencias y asumir su manejo. El presidente Gustavo Noboa apoyó la gestión y con ello inició una nueva época en el manejo aeroportuario. 2 años después, se inauguraron las remodelaciones en Preembarque Nacional y Arribo Internacional. En febrero del 2004, se firmó el convenio entre el consorcio denominado Terminal Aeroportuario de Guayaquil, TAXA, la Autoridad Aeroportuaria y el municipio de la ciudad. Así nació el moderno aeropuerto José Joaquín de Olmedo en el año 2006. Nadie se imaginaba que la ciudad se iba a extender por ahí, pero se extendió finalmente. Ahora el aeropuerto José Joaquín de Olmedo es una realidad y cuenta con servicios de primer nivel mundial, que lo han hecho acreedor de premios internacionales. Y en pocos años, la Perla del Pacífico contará con un nuevo aeropuerto intercontinental en el sector del Daular en la vía a la costa. Así, la foto de esta pequeña terminal de Panagra en el Guayaquil de entre los 30 y 40 nos ha permitido descubrir la historia de la aviación comercial en Guayaquil y observar su evolución a pasos agigantados en el Ecuador. La próxima semana en Álbum de Fotos, una imagen que muestra una escena de tragedia, construcciones destruidas, militares, bomberos y socorristas sorprendidos. ¿Se trataría de una explosión? ¿De un incendio? ¿En qué ciudad se registró este hecho? ¿Y qué impacto mediático representó para nuestro país y el mundo? Álbum de Fotos fue presentado con el auspicio de Claro 4G, Adelca, Atún Real y... Dale a tu familia una yapita adicional con Amor Oriental. Ahora también somos integrales. La revisión del buen comer.